Hola chavos, sean bienvenidos a este nuevo video en donde lo que vamos a estar haciendo es, primeramente, ver aspectos y herramientas fundamentales del software Multisim con el objetivo de facilitarles la implementación y el diseño de sus circuitos para sus prácticas de laboratorio. Y posteriormente, pasaremos a implementar en el protoboard físico el circuito que previamente diseñamos en el software Multisim. Ahora bien, como ya había mencionado, iniciaremos con el diseño en el software Multisim. Para esto se hace necesario tener ya la función previamente reducida, ya sea por mapas de Carnot o álgebra de Boole. Comenzaremos insertando las compuertas. La función que tenemos es a negada más b por c más a, como bien dice aquí. Aquí, de mirar la función, tenemos que identificar cuántas operaciones tenemos para así determinar cuántas compuertas vamos a necesitar y cuáles vamos a necesitar. Inicialmente, pues, ¿qué tenemos? Una A negada. Entonces, de ahí sacamos que necesitaremos una NOT. Luego tenemos una suma, por lo tanto vamos a necesitar también una OR. Posteriormente le sigue una multiplicación, necesitaremos una AND y finalmente tenemos otra suma, por lo tanto necesitaremos dos compuertas OR. Del otro video, es decir, el video anterior donde vimos las compuertas básicas, sacamos que además de ver el diagrama de pines, las tablas de verdad, en fin, se les brindó la serie de códigos de cada compuerta, es decir, el código que identifica el numerito que identifica cada compuerta. Como son las primeras prácticas que estamos haciendo, obviamente no se pueden aprender el número de memoria todavía. Ya con el tiempo, con la práctica, ya pues le saldrá solo, ¿no? Entonces tenemos que, como ya bien sabemos, son circuitos TTL. Entonces nos vamos aquí al apartado en el Multisim, donde dice colocar TTL, ahí le vamos a picar y como les decía, si conocemos el código, pues nos va a salir muy fácil, si no los vamos a tener que buscar uno por uno y es más complicado. Para esto nos vamos al datasheet ya descargado de internet y checamos el código. Yo les puedo decir que la OR, por ejemplo, es la 74LS32. Entonces colocamos aquí, ya determinamos que vamos a necesitar dos OR. Por lo tanto vamos a marcar aquí 74. No es necesario poner LS, el software te lo toma ya directo. Entonces colocamos 74, 32 y podemos ver que en la vista previa nos aparece ya la OR. Le vamos a dar doble clic, le vamos a dar A porque es la primera que vamos a colocar y lo ponemos aquí. Luego, si necesitamos otra, le damos a B y automáticamente nos va a lanzar otra OR. Ya no necesitamos más ninguna, por lo que nos vamos atrás. Seguimos con la AND. La AND es la 74LS08. Colocamos 7408 y nos va a salir la AND aquí en la vista previa. Aquí tenemos dos, no es, es decir, no es obligatoriamente, es decir, no hay que escoger ninguna obligatoriamente, cualquiera de las dos nos vale, solo son distintos modelos, no varía mucho. Le picamos a la primera, ponemos A y tenemos nuestra AND. Ahora lo que vamos a hacer es poner en la hoja todos los componentes que vamos a utilizar y ya una vez puestos, lo que procederemos a organizarlos según el circuito. Finalmente nos queda la NOT, que es la 7404. Aquí está, le damos OK y la ponemos. Cancelamos aquí. Ya tenemos las cuatro compuertas que vamos a utilizar. Ahora bien, para utilizar este tipo de compuertas necesitamos tanto corriente como tierra. Entonces ya no vamos a estar en los datos de TTL, vamos a ir a fuentes y aquí nos va a decir fuentes de poder, ahí le vamos a dar y vamos a colocar BCC. Le damos doble clic, la ponemos por esta esquina, le damos a aceptar y ahí tenemos nuestra BCC y nuestra tierra la podemos encontrar un poco más arriba, ground en inglés. Le damos doble clic y la pondremos por aquí porque después vamos a necesitar conectarla al LED. Ahora bien, mencionando dicho LED,
Necesitamos un indicador para saber si nuestro circuito funciona y responde a las entradas que le estamos dando. Nos vamos a ir a diodo, que está aquí en esta parte, el símbolo de diodo, lo conocemos de circuitos, y pues le vamos a colocar el diodo del color que más nos guste. Verde, por ejemplo. Vamos a poner por aquí, ya después lo acomodaremos bien. Lo único que nos restaría por colocar vienen siendo nuestros switch o entradas. Para ello nos vamos a ir al apartado que dice básico, switch, y vamos a colocar el primero que dice aquí DIPS W1. Vamos a colocar 3 porque tenemos 3 entradas, A, B y C. Luego se le cambia la etiqueta para poder identificar cuál es A, cuál es B y cuál es C. Una vez colocados los 3 podemos cerrar y ya podemos comenzar a ordenar de tal manera que nos arroje nuestra función deseada. Lo primero que necesitamos es darle corriente a nuestras 3 entradas. Para ello colocamos uno de los extremos del switch a corriente o VCC. Para ello nos pegamos a uno de sus extremos, nos va a dar la opción de sacar el cable y lo único que hay que hacer es unir estas 3 y con esto le estamos dando corriente a las entradas. Ahora bien, guiándonos por la función, procederemos a conectar las compuertas para que nos dé la función final. Inicialmente tenemos una A negada, por lo tanto yo tengo que colocar la compuerta NOT cerca de mi entrada A, que es la primera. Estas podemos ponerlas para acá abajo y sacamos un cable de A que pase a la NOT. Ahí ya tenemos A negada, que sigue una suma de A negada más B, por lo tanto necesitamos una OR. Colocamos una OR cerca de A negada y B y lo que hacemos es, a una de las entradas de la OR va la compuerta NOT, que ya tiene A, por lo tanto es A negada, y en la segunda patita de la OR pues va B. Hasta aquí ya tenemos A negada más B. Nos sigue una AND que tiene la multiplicación de A negada más B por C. Colocamos la AND cerca de ambas y a una patita va la entrada C y a la otra la salida de la compuerta OR, que lo que tiene es la función suma de A negada más B. Hasta aquí tenemos A negada más B, todo eso por C. Finalmente nos pide que a esa multiplicación le sumemos solamente A. Por lo tanto, la salida de la AND va a ir a una pata de la última OR y la otra patita de la OR la tendremos que conectar a la entrada A, pero antes de que pase por la compuerta inversora porque necesitamos A sin negar. Si la ponemos de este lado, estaremos sumando todo esto con A negada y no es lo que nos está pidiendo la función. Ya tenemos nuestra función, solamente nos queda conectar a la salida de la última compuerta, en este caso la OR, que tiene toda la suma. Vamos a conectar por el ánodo, que es la parte, digamos, del triángulo del símbolo del diodo, es el ánodo, digamos la parte positiva, y la parte negativa irá a tierra. Asimismo es como se tiene que conectar en el protoboard, pero eso lo veremos más adelante. Y así tenemos nuestra función. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a comprobar que funciona. Con la tabla de verdad que previamente se tiene que haber elaborado, vamos a decir que primero simulamos, le damos aquí ejecutar o F5. Mis 3 entradas están en 0, están abiertas, no pasa corriente, por lo tanto mi LED va a estar apagado. Si tenemos la primera combinación, que es 0, 0, 0, mi LED está apagado. Recuerden que una entrada abierta equivale a un falso o a un 0, mientras que si yo cierro el switch, estoy diciendo
que mi entrada ya esté en 1 o que esté en verdadero, es decir, ya está pasando corriente. Vamos a empezar en orden. Tenemos la 000, ya vimos que no enciende el LED. Tenemos a la salida un 0. Luego tenemos la 001, es decir, cierro C, se me va a encender el LED, tengo un 1 a la salida. Mi segunda combinación es 010, por lo tanto A y C estarán en 0, mientras que B estará a 1. Como pueden ver, no enciende el LED porque mi tabla de verdad me dice que para esta combinación voy a tener un 0 a la salida. Sin embargo, todas las demás combinaciones sí harán que encienda el LED. Podemos probar. Ponemos A 1 y las demás a 0. Ponemos A y B a 1 y C en 0, o B en 0 y A y C en 1. En fin, para que estén seguros de que el circuito está correcto, deben comprobar cada una de las combinaciones. Por experiencia les digo que en ocasiones me pude haber confiado de que probé varias y funcionaban, y sin embargo a la hora de probar una determinada combinación no estaba funcionando y pues me fue mal. Entonces, probando todas las combinaciones es la manera de comprobar realmente si nuestra función está correcta. Y bueno, esto sería todo por parte del software Multisim. Es lo fundamental que necesitamos saber para luego pasar a implementar en el circuito físico, ¿no? Yo les recomendaría que para cada uno de los diseños que se les quede en las prácticas, aunque no lo solicite la práctica que lo simulen en el Multisim, antes de comprar compuertas, antes de comenzar a diseñar en el protoboard, les recomiendo que lo simulen en el Multisim y chequen todas las combinaciones. Es una manera de saber si la reducción que hicieron es correcta. Una vez teniendo el diseño de Multisim, no nos queda más que pasar a implementar al protoboard. Comenzaremos colocando las compuertas, identificando previamente cuál es la mejor forma de colocarlas, ya sea en una hoja, en una pizarra, en fin. Pero ver cómo evitaríamos el cruce de cables, que no está permitido, nos quitan puntos por eso. Y entonces la colocación de las compuertas es fundamental. En este ejemplo yo decidí colocar la compuerta inversora primero, ya que como solo la voy a utilizar para negar A, es decir, solo la utilizaré una vez, que esté cerca de las entradas y nada más, no me va a hacer falta para más nada. Posteriormente coloqué la OR y finalmente coloqué la AND. Las compuertas se colocan en el centro, ya que como tienen los pines están por pares y en el protoboard, como ya sabemos, la conexión, es decir, la continuidad es sobre las líneas horizontales. Si la ponemos es decir, en otro sitio que no sea el centro del protoboard, pues no va a funcionar porque evidentemente va a ser conexiones que no debe, porque van a haber dos pines que van a estar en la misma línea y eso no es correcto. Entonces se colocan en el centro. De hecho, está diseñado el protoboard y las dimensiones de la compuerta para que se coloque en el centro. El siguiente paso es darle tanto corriente como tierra a cada una de las compuertas. Para ello, inicialmente se prepararon una serie de cables identificados con el color negro para negativo o tierra y rojo para positivo o corriente, con el objetivo de que además de que se vea estéticamente bonito, uno mismo puede identificar en qué pin es que se le está dando corriente a la compuerta, es decir, el circuito integrado, y por qué pin se le está dando la tierra. Entonces ponemos ya sabemos por el datasheet que la corriente se encuentra en el pin número 14. En estas tres compuertas, en estos tres circuitos integrados, coincide que es la pata o el pin número 14, y entonces colocamos tres cablecitos rojos en el pin número 14 y lo conectamos a la línea que está en el protoboard identificado con el más. Es una línea color naranja, color roja,
que nos permite identificar que esta será la terminal positiva, es decir, por aquí le daremos corriente a nuestro circuito. También en el pin número 7 tenemos la tierra en cada uno de los circuitos integrados, tenemos la tierra en el pin número 7 que colocaremos a la línea azul, la línea negativa del protoboard, que por aquí se le conectará la tierra posteriormente al protoboard y así quedará tanto con su tierra y con su corriente. Lo que explicaré a continuación es un error que se suele cometer mucho porque se nos olvida. Pensamos que nuestro circuito no funciona y solamente lo que le hace falta es una conexión extra, ¿no? Entonces lo que hacemos es pasar un cable que va de la línea positiva de un extremo del protoboard a la otra y así también con la terminal negativa. Esto se hace con el objetivo de que ambas líneas del protoboard, que sabemos que son independientes de las demás conexiones, estén alimentadas tanto de tierra como de VCC. Es decir, que yo no importa porque si está en el lado derecho o en el lado izquierdo, por donde yo estoy alimentando mi protoboard, ambas líneas van a estar alimentadas, valga la redundancia, porque están conectadas la una con la otra. Así no importará por dónde yo le pueda dar corriente y tierra a mi protoboard. Una vez teniendo ya las compuertas conectadas, primero colocaremos sus entradas. Entrada A identificada con este cable naranja, la entrada B y finalmente la entrada C. Se deben identificar cada una de las entradas con ya sea post-its o cualquier otra etiqueta, pero que tanto nosotros como la persona que le estemos presentando el circuito sepa qué entrada es cada una, ¿no? Porque cuando querramos hacer una combinación no nos vamos a acordar de cuál era A, cuál era B, cuál era C. Ya que tenemos colocadas nuestras tres compuertas y nuestras tres entradas, procederemos a iniciar el cableado. Para esto nos apoyaremos de la función, nos iremos guiando por ahí y verán que va a salir muy sencillo. Inicialmente, ¿qué tenemos? Pues una A negada. Por lo tanto, de mi entrada que yo denominé A, voy a colocar un cable que vaya al primer pin de la compuerta inversora NOT que yo coloqué de primera. Para diseñar los circuitos, para construir y confeccionarlos, necesitamos apoyarnos de las hojas de datos que descarguemos de internet con el código de la compuerta del circuito integrado. Por lo tanto, teniendo esta hoja de datos, sabemos que la primera patita, el primer pin de la compuerta 74LS04 es una entrada y la segunda es la salida. Por lo tanto, ahí ya tenemos A negada. Esa A negada la tengo que llevar a una OR porque la voy a sumar con una B. Teniendo la datasheet de la compuerta 74LS32, sabemos que el primer pin es una entrada y el segundo pin también. Ahí es donde colocaré mi B. Es decir, me voy a ir a mi entrada B y voy a colocar un cable que vaya desde B hasta el segundo pin del circuito integrado 74LS32. Con esto ya estoy teniendo A negada porque pasé antes de llegar a mi compuerta OR, yo pasé mi entrada A por una negada, es decir, la invertí. Esto fue al primer pin, que es la primera entrada de la 74LS32, y a mi segundo pin, que es mi segunda entrada, va la B. Si nos checamos el datasheet, tenemos que el tercer pin de la compuerta 74LS32 es la salida de estas dos entradas que yo le puse. Por lo tanto, guiándonos por nuestra función, tenemos que esta suma A negada más B tiene que ir a una AND porque la voy a multiplicar con una C. Por eso va al primer pin de la compuerta AND. Voy a lanzar ahora un cable bastante largo desde mi compuerta que yo llamé C hasta mi segundo pin del circuito integrado AND.
obteniendo en la tercera patita una salida que no va a ser más que A negada más B, y todo esto multiplica C. Aquí cabe destacarse que hay que tener mucho cuidado con el cableado. Debe ser un cableado lo más derecho posible, sin curvas, no se deben cruzar, es decir, no se pueden cruzar cables, y tampoco ponerlos como diagonal, ¿no? Es decir, si yo lo puse en un agujerito, tengo que mantenerme toda esa línea hasta que termine, no puedo cambiar de línea vertical. Está incorrecto y nos pueden restar puntos a la hora de presentarlo. Hasta aquí tenemos A negada más B que multiplica a C. Pero yo esa salida necesito sumársela a una A sin negar, como ya habíamos visto en el multisim. Es decir, necesito sacar un cable de mi entrada que yo denominé A con el color naranja, que vaya a la compuerta OR y que se sume con la otra, con toda esta función que ya yo tengo elaborada. ¿Qué pasa? Tengo que tratar a toda costa de no cruzar cables. Para ello voy a colocar este cablecito de aquí y voy a pasar al lado izquierdo del protoboard para, por el otro lado de la compuerta OR, meterle estas dos entradas, mi A y todo el resto de la función, es decir, A negada más B por C, ya que, como podemos apreciar en el diagrama interno de los circuitos integrados, por el lado derecho tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo tenemos en el interior las funciones, ¿no? Entonces me guío por mi hoja de datos e identifico en qué pin están las entradas y en qué pin voy a tener las salidas para no tener problema. Hay que tener mucho cuidado, no poner una salida donde es una entrada y una entrada donde es una salida, ya que no va a funcionar, no nos va a responder como nosotros esperamos, y hasta se pueden llegar a dañar si se le pone tanto, por ejemplo, tierra. Podemos llegar a confundir el pin 7 con el 14 y darle tierra cuando lleva corriente o viceversa, y esto puede llegar a echar a perder la compuerta. Por eso siempre es necesario estar checando constantemente en la hoja de datos. No nos debemos confiar de que ya lo sabemos. El pequeño puntito que podemos apreciar en cada uno de los circuitos integrados nos sirve para indicarnos, para poder identificar los pines y no cometer ningún error. Continuamos cableando hasta llegar al otro lado de la compuerta OR, que es la que tenemos en el centro. Como tenemos que el primer pin de este lado, recuerden que lo tenemos conectado a corriente, va a ser su segunda patita de este lado una de las entradas. Podemos observar cómo saco de mi entrada A, antes de negar, unos cables y los llevo al otro extremo del protoboard, ya que lo tengo que largar hasta mi tercera patita de la OR, que es mi segunda entrada, y obtener mi salida, que es la que conectaré a mi diodo LED para poder visualizar que realmente el circuito responde a mi tabla de verdad. Finalmente, a nuestra salida, pues ya hemos confeccionado nuestra función, vamos a colocarle el diodo LED. Aquí identificaremos sus terminales que ya hemos visto antes, ánodo y cátodo, donde el ánodo es la patita más larga, mientras que el cátodo, que es la negativa, es la patita más corta. En dado caso de que tengamos un LED que sus extremidades, sus extremos, estén cortados igual, identificaremos en la cabeza del LED como una pequeña línea. O sea, por un lado el LED está como cortado. Esa es la parte que será siempre la negativa o el cátodo. Por ahí lo podemos identificar. Pero normalmente tenemos las patitas para poder guiarnos fácilmente. Ahora bien, su ánodo, irá conectado a la salida de la función, es decir, este cable que tengo hasta aquí. Y su patita negativa la tengo que conectar a tierra, como habíamos visto en el multisim.
Es recomendable que se le coloque una resistencia, preferiblemente de 220 ohms. No es obligatorio, pero ayudará a que el LED no se queme. Estos LEDs son muy delicados y si sin querer regulamos el voltaje y le damos más de los 5 voltios que puede soportar, se puede llegar a quemar. Entonces se les recomienda, antes de pasar a negativo, colocarle una resistencia. Finalmente tenemos nuestro circuito terminado. Ahora procederemos a probar si realmente nuestra función responde a la tabla de verdad. El siguiente paso es el de configurar y ajustar la fuente. Para ello, la encendemos y debemos tener en cuenta que no vamos a trabajar con la parte derecha, ya que es corriente alterna. Nosotros necesitamos corriente directa. Aquí tenemos dos ajustadores, el de voltaje y el de corriente. Inicialmente debemos checar que ambos estén a 0. Si intentamos aumentar el voltaje con la corriente a 0, pues no veremos que no funciona, ¿no? Debemos ajustar tantito el amperaje para que el voltaje comience a subir. Ahí podemos apreciar que ajustando la corriente ya se dispara el voltaje. Lo ajustamos a entre 4 y 5 voltios. Trabajando con estos circuitos integrados, no debemos sobrepasar los 5 voltios porque pueden llegar a quemarse. Es lo más probable, tanto las compuertas como el LED. De todas formas, las hojas de datos vienen específicamente qué voltaje aguanta. Pero con tenerlo en 4 o 4.2 está más que bien. Procedemos a conectar las ondas, el color rojo positivo a su respectiva terminal y así con el negro. Le conectamos los caimanes, preferiblemente para una fácil identificación se recomiendan que sean del mismo color, pero si no los tenemos, pues hay que ocuparlos el color que hayan. Finalmente, el momento esperado, dar la alimentación a nuestro protoboard. Para ello nos vamos a auxiliar de dos cablecitos que previamente cortamos, uno rojo para el positivo y uno negro para el negativo. Aquí, como había mencionado antes, no importa en qué extremo del protoboard coloquemos las terminales positivas y negativas, solo es importante saber que si es positiva tiene que ir a una de las dos líneas naranjas o con el signo de más, y la negra, que es el negativo, tiene que ir a la línea azul o el signo de menos, a cualquiera de las dos, ya que están con este puente que hicimos, están alimentadas las dos líneas, no importa, no tienen que estar del mismo lado. Conectamos cable negro a la terminal negativa y conectamos el rojo a la terminal positiva. Aquí notamos que se encendió el LED. Esto es porque para los circuitos integrados TTL, cuando una entrada no está conectada, es decir, está como abierta, el protoboard, el circuito lo toma como si fuera un alto, como si fuera un 1. Por lo tanto, en este caso tendríamos la combinación 1-1-1 y según nuestra tabla de verdad indica que el LED debería encenderse. Ahora vamos a iniciar con cada una de las combinaciones. Debemos tener cerca nuestra tabla de verdad a la hora de presentar los circuitos para saber qué salida esperamos. Sabemos que para la entrada 0, es decir, A igual 0, B igual 0, C igual 0, el LED debe estar apagado. Ahora bien, conectamos las entradas, para eso se necesitan que los cables sean largos, A la línea azul, B a la línea azul y C a la línea azul. ¿Esto qué quiere decir? Que estoy colocando mis tres entradas a un 0, a un falso. Estoy poniendo mi combinación inicial 0, 0, 0 y por lo tanto podemos apreciar que el LED se encuentra apagado. Esperábamos una salida así, según nuestra tabla de verdad. Procedemos con la siguiente combinación, que es la 0, 0, 1. Ahí podemos apreciar que ya desconectándolo, el LED se enciende porque lo toma como 1, pero se recomienda cerrar el circuito y colocarlo en la línea positiva. Y así sucesivamente vamos a hacer con todas las entradas para comprobar que realmente nuestro circuito está correcto. Aquí estamos colocando la entrada 010.
está apagado el LED, según mi tabla de verdad, decía que si tengo A y C en 0 y mi B en 1, voy a esperar un 0. Y en este caso, para el resto de las combinaciones que yo ponga, me debe encender el LED, porque según mi tabla de verdad, todas mis salidas serán 1. Aquí podemos apreciar que se volvió a encender poniendo la combinación 1, 0, 1, es decir, A y C están en 1 ahora y B está en 0. Y así sucesivamente. Bueno, chavos, esto sería todo por el momento. Espero que les haya gustado mi explicación, que les haya quedado claro, que hayan podido apreciar cómo es el cableado, cómo son las entradas y las salidas de las compuertas, cómo darle alimentación a nuestro protoboard, saber si los cables que vamos a utilizar están correctos. En fin, espero que haya sido de su agrado, que hayan entendido todo a la perfección. Cualquier duda, no duden en acercarse tanto a la profesora como a mí y sin ningún problema y con gusto los apoyaremos en todo. Muchas gracias y los espero en el siguiente video.